A lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido sistemáticamente envuelta por mitos, dogmas y proyecciones que, aunque resuenan con el imaginario popular, ocultan una historia aún más extraordinaria y profundamente coherente. Existe una línea de conocimiento espiritual que antecede al cristianismo y de la cual Jesús no fue solo heredero, sino culminación. Lo que hoy se conoce como su vida pública es apenas la superficie de una biografía cuidadosamente preparada por fuerzas invisibles y civilizaciones iniciáticas a lo largo de milenios. Si buscas comprender lo que nunca se ha dicho en los templos, suscríbete ahora al canal para recibir contenidos que expanden tu visión. Esa planificación espiritual, ignorada o negada por las instituciones religiosas, fue meticulosamente construida para que su encarnación posibilitara una actualización de la conciencia planetaria. La misión de Jesús, por tanto, no debe interpretarse como un evento aislado, sino como la convergencia de múltiples tradiciones místicas, egipcias, indias, tibetanas, griegas y atlantes que reconocieron en aquel ser un punto de inflexión en la evolución humana. La propuesta de este texto es rescatar, con profundidad y precisión, esa narrativa olvidada, no para revocar la fe, sino para expandirla. Si esta visión ya te ha impactado, deja tu like, así es como este mensaje llega a más buscadores. Redescubrir a Jesús bajo esa perspectiva es recolocar su figura en el corazón de la espiritualidad universal, donde deja de ser icono de una sola religión para convertirse en catalizador de la sabiduría eterna. En este sentido, la verdad sobre su misión comienza antes incluso de su nacimiento, en un campo energético preparado con intención y reverencia, mucho antes de que María concibiera y José acogiera a aquel que llegaría a ser conocido como el Cristo. Una vasta preparación energética ya estaba en curso en el plano espiritual y material. Civilizaciones iniciáticas como los esenios, escuelas de sabiduría griega y remanentes de la herencia atlante estaban conscientes de que una conciencia excepcional encarnaría en la Tierra. No era un evento espontáneo, sino fruto de ciclos cósmicos y alineamientos interdimensionales. ¿Ya habías oído hablar de esas civilizaciones preparatorias? Comenta abajo cuál de estas tradiciones despierta más tu curiosidad. Los esenios, en especial, desempeñaron un papel fundamental. Vivían en comunidades secretas, donde se dedicaban a la purificación del cuerpo y el alma, y esperaban la llegada de un maestro que fusionara los conocimientos antiguos en una nueva síntesis. José y María, muchas veces retratados como humildes campesinos, eran en realidad iniciados con profundo preparo espiritual. Ambos pertenecían a la élite espiritual esenia y habían sido entrenados para sostener el nacimiento de un alma cuya vibración excedía la capacidad energética común de la época. Tal preparación no era simbólica, sino vibracional, y exigía un ambiente propicio para que la encarnación se realizara sin distorsiones. Esta planificación preencarnatoria también involucró seres extrafísicos e inteligencias superiores, que ajustaron líneas energéticas planetarias, redes de conciencia y la propia disposición geográfica de los centros espirituales. El nacimiento de Jesús no fue, por tanto, un azar milagroso, sino la materialización de un plan de ingeniería espiritual altamente sofisticado. La narrativa tradicional del nacimiento de Jesús, ampliamente divulgada e institucionalizada, está marcada por elementos simbólicos que, aunque conmueven, no corresponden a la realidad histórica ni espiritual de su surgimiento. La imagen del pesebre, los Reyes Magos reunidos bajo una estrella y la fecha del 25 de diciembre fueron adiciones tardías, incorporadas por motivos políticos y litúrgicos durante la romanización del cristianismo. Investigaciones recientes, combinadas con registros apócrifos y estudios astrológicos, indican que el nacimiento ocurrió entre septiembre y octubre, época de cosechas en Judea, no en pleno invierno. Además, el lugar de nacimiento no fue un establo miserable, sino una residencia sencilla pero digna, perteneciente a una familia esenia. La imposición de la miseria como telón de fondo fue una estrategia deliberada del Imperio Romano para asociar santidad con abnegación total, haciendo del sufrimiento un modelo de fe conveniente para el control poblacional. El verdadero nacimiento de Jesús fue, en realidad,
envuelto en silencio y reverencia, lejos de las multitudes, en un entorno cuidadosamente protegido por maestros esenios. Esta reinterpretación no busca desvalorizar la humildad, sino restituir la dignidad y el propósito oculto de ese momento, al reconocer que el nacimiento del Cristo fue un evento energéticamente calculado y protegido. Se abre espacio para comprender que su misión requería desde el inicio una infraestructura espiritual precisa, no para glorificarlo como figura mitológica, sino para permitir que su conciencia superior pudiera operar con claridad en un mundo denso. Así, desmontar los mitos añadidos posteriormente no disminuye su importancia, sino que revela la grandeza velada que le fue retirada por intereses institucionales. Tras los primeros años bajo la orientación directa de su familia espiritual, Jesús inicia el ciclo más enigmático de su existencia, los llamados años perdidos, que abarcan aproximadamente desde los 12 hasta los 32 años. Se trata de un periodo casi ausente en los evangelios canónicos, pero ricamente mencionado en tradiciones orales, manuscritos orientales y textos rechazados por los concilios eclesiásticos. Es en este intervalo cuando Jesús emprende una jornada iniciática por centros espirituales del planeta, con el objetivo de reunir, integrar y actualizar los principales códigos de sabiduría que la humanidad había preservado desde las eras atlantes. Su formación no se dio solo en la lectura de escrituras o práctica de virtudes, sino en profunda inmersión en disciplinas vibracionales, tecnologías espirituales y estados alterados de conciencia. Primero, se dirige al Tíbet, donde permanece entre los 12 y los 28 años, estudiando en monasterios ocultos en el Himalaya, como el de Emis, cuyos manuscritos aún hoy relatan el paso de un maestro extranjero con impresionante lucidez y poderes sutiles. Allí, Jesús aprende sobre el vacío, la expansión de la conciencia y los ciclos kármicos, nociones fundamentales para su misión futura. Luego, ya entre los 28 y 30 años, viaja a la India, donde absorbe enseñanzas sobre reencarnación, contacto con entidades superiores y manipulación de energía sutil. Finalmente, entre los 30 y 32 años, se dirige a Egipto, cuna de la herencia atlante preservada en los templos de Luxor, Karnak y en las cámaras ocultas de las pirámides. Cada etapa de ese recorrido no solo amplía su saber, sino que lo reactiva espiritualmente, reconectándolo con su origen cósmico. Esos años no fueron ocultados por casualidad, representan la síntesis iniciática que la Iglesia optó por borrar para evitar que el Cristo fuese visto como maestro esotérico y no como mártir sacrificial. Durante su estancia en Egipto, entre los 30 y 32 años, Jesús no fue un simple viajero espiritual, sino un iniciado en los más profundos misterios preservados desde la era Atlante. La civilización egipcia, en su vertiente más oculta, era heredera directa de un conocimiento transmitido por Tot, también conocido como Hermes Trismegisto, quien codificó los principios de la inmortalidad del alma, la geometría sagrada y la manipulación consciente de las fuerzas universales. Jesús pasó por rituales de activación en las cámaras internas de las pirámides de Giza, donde sacerdotes seleccionados guiaban a los candidatos a la iluminación a atravesar simbólicamente la muerte del ego para acceder al cuerpo de luz. La Esfinge, por su parte, era más que un monumento, servía como portal vibracional que, cuando era activado con determinados sonidos y cristales, ampliaba estados de conciencia superiores. Estos procesos no tenían fin decorativo ni litúrgico, eran pura tecnología espiritual. La iniciación egipcia permitió a Jesús alinear definitivamente sus capas de alma, integrando el saber tibetano e indio con una práctica occidental de transmutación energética y dominio vibracional. Al final de ese ciclo, ya no era solo un hombre iluminado, era un punto de convergencia entre el cielo y la tierra, portador de la síntesis de las tradiciones más avanzadas de la historia humana. Es también en ese periodo cuando toma plena conciencia de su misión, no crear una nueva religión, sino despertar la chispa divina en cada ser humano, a través de la ejemplificación viva de lo que es ser un canal consciente entre el mundo material y los planos superiores. La Iglesia, al negar este capítulo de su vida,
eliminó precisamente lo que hacía de su figura algo universal, la habilidad de reunir y actualizar conocimientos que trascienden culturas y religiones. Al regresar a Judea alrededor de los 32 años, Jesús ya no era solo el joven nazareno conocido por los círculos esenios, era un iniciado pleno, capacitado para operar curaciones, manifestar fenómenos vibracionales y enseñar mediante parábolas con múltiples capas de sentido. Sabiendo de la resistencia espiritual y política que enfrentaría, eligió un enfoque estratégico, transmitía verdades profundas a través de imágenes sencillas, accesibles a la población común, pero codificadas para aquellos con oídos para oír. Su magisterio fue, esencialmente, esotérico. Cada curación realizada implicaba manipulación consciente de campos energéticos. Cada multiplicación de panes representaba la transubstanciación vibracional de la materia, y cada expulsión de demonios aludía a la liberación de entidades astrales ligadas a traumas y patrones densos. Sus discípulos, en su mayoría, eran iniciados parciales, preparados para recibir fragmentos de la verdad, pero aún distantes de la integración plena que él portaba. Es en ese contexto que surgen los evangelios apócrifos, como los de Tomás, Felipe y María Magdalena, que presentan enseñanzas más próximas al lenguaje iniciático original de Jesús. Estos textos, suprimidos por los concilios eclesiásticos posteriores, describen a un maestro que hablaba del reino de Dios como una realidad interior, accesible a través de prácticas de autoconocimiento, silencio y expansión de la percepción. Su misión, por tanto, no era convertir pueblos a un culto específico, sino recordar a la humanidad su origen cósmico y su destino espiritual. Al elegir el camino de la presencia y no de la imposición, Jesús reveló que la verdadera enseñanza no se transmite por dogmas, sino por frecuencia. Y es justamente esa frecuencia, ese campo vibracional de conciencia crística, la que la tradición oficial intentó borrar, temiendo el poder liberador que aún hoy puede activar. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? ¿La preparación energética del nacimiento o la ocultación de las enseñanzas originales? Deja tu opinión en los comentarios. La narrativa tradicional de la crucifixión de Jesús a los 33 años, aunque simbólica y difundida, encuentra serias divergencias cuando se confronta con textos apócrifos y registros de otras culturas. Evangelios como los de Bernabé, los manuscritos del Mar Muerto y la Biblia del Sinaí, además de registros orientales, sugieren una alternativa impactante, que Jesús no murió en la cruz. Algunas versiones indican que Judas, por razones espirituales o manipulaciones romanas, habría asumido su lugar en la hora final, mientras que el verdadero maestro habría sido rescatado en secreto por grupos esenios. Otras corrientes afirman que Jesús sobrevivió a la crucifixión, siendo tratado y posteriormente retirado de Judea. En ambas hipótesis, habría vivido hasta los 38 o 39 años, siguiendo en exilio para continuar enseñando en círculos restringidos. Esa supuesta muerte simbólica está profundamente conectada a las tradiciones de iniciación egipcia, donde el iniciado muere para el mundo profano antes de renacer a una nueva conciencia. Así, la crucifixión habría servido más como un rito de paso que como un fin trágico. La cruz, símbolo de dolor en la teología institucional, adquiere aquí una dimensión iniciática, el punto de transición entre el yo limitado y el yo cósmico. La insistencia en un sacrificio sangriento y redentor reforzó la culpa colectiva y el miedo divino, distorsionando el mensaje original de empoderamiento y unidad con el todo. Al negar esa posibilidad, el sistema religioso perpetuó la idea de que la trascendencia solo es posible a través del sufrimiento extremo, cuando en realidad Jesús encarnaba la posibilidad de ascensión consciente aún en vida. Releer ese momento con lucidez nos acerca a la verdad que libera. Jesús no vino a morir por nosotros, sino a vivir como uno de nosotros, en estado despierto, pleno, vibrante. Siguiendo la línea de evidencias que sustentan la no muerte de Jesús en la cruz, múltiples relatos apuntan a su permanencia, aunque discreta, en círculos iniciáticos en Oriente Medio y posteriormente en la región del actual Himalaya.
Estas narrativas, aunque no reconocidas oficialmente, emergen en registros como los manuscritos de Emis, textos gnósticos y tradiciones sufíes que hablan de un maestro extranjero, de piel clara y sabiduría profunda, que enseñaba sobre el amor universal, la conexión directa con Dios y la trascendencia del ego. La existencia de este post-crucifixión activo no niega la profundidad del impacto generado por su presencia pública anterior, sino que amplía la comprensión de que su trabajo no se limitó a la exposición pública y al martirio simbólico. Por el contrario, esta segunda fase fue dedicada a la formación de núcleos avanzados de conciencia, donde transmitía las enseñanzas de forma directa, sin necesidad de codificación ni intermediación institucional. Su silencio estratégico tras el episodio de la cruz revela la inteligencia espiritual de quien comprende el tiempo y la frecuencia como herramientas pedagógicas. Al retirarse de la exposición, Jesús no abandonó el mundo, sino que creó los cimientos invisibles para la expansión futura de lo que hoy comienza a ser rescatado. Su actuación post-cruz, aunque velada, dejó marcas profundas en tradiciones orientales y en corrientes místicas que, incluso sin citarlo nominalmente, preservan su esencia vibracional. Este capítulo borrado de la historia oficial no solo contradice la narrativa de finalización a los 33 años, sino que desmonta la idea de un destino trágico, revelando, por el contrario, una trayectoria de lucidez y estrategia espiritual. Jesús no desapareció, se volvió aún más presente, silencioso como los verdaderos maestros, pero absolutamente activo en los planos sutiles de la conciencia planetaria. Con el crecimiento de las enseñanzas de Jesús y su reverberación entre diversos pueblos, surgió la necesidad, por parte del Imperio Romano, de contener y reconfigurar esa fuerza transformadora. 3 siglos después de su partida, el Concilio de Nicea 325 de Calle, convocado por Constantino, consolidó una versión unificada, simplificada y políticamente conveniente de la vida de Cristo. En ese proceso, evangelios gnósticos, registros iniciáticos y tradiciones paralelas fueron sistemáticamente excluidos. Lo que era sabiduría viva, experiencial y vibracional fue convertido en dogma teológico, liturgia ritual e imposición moral. La vida de Jesús pasó a ser retratada en función del sufrimiento, de la obediencia y de la redención por la sangre, elementos que refuerzan la culpa y la dependencia institucional. Fueron borrados no solo sus años formativos y las iniciaciones esotéricas, sino también su vínculo con tradiciones anteriores al judaísmo. Así, la figura del maestro iluminado fue sustituida por un mártir inmóvil, útil a la estructura de poder que se consolidaba. La Iglesia se volvió intermediaria obligatoria entre el ser humano y lo divino, desautorizando el acceso directo que el propio Jesús había ejemplificado. Además, festividades paganas fueron adaptadas y convertidas en celebraciones cristianas para facilitar la asimilación cultural. El nacimiento se fijó el 25 de diciembre, fecha del solsticio romano. La Pascua, en paralelo con fiestas agrícolas ancestrales. Esa manipulación no fue un simple error histórico, sino una ingeniería institucional destinada a mantener el control sobre la espiritualidad humana. Al ocultar la jornada iniciática de Jesús, la Iglesia no solo deformó su mensaje, sino que impidió que generaciones enteras tuvieran acceso a la ruta de la verdadera liberación interior. El Cristo fue congelado en un altar, cuando su misión era enseñarnos a caminar sobre las aguas de la propia conciencia. El siglo XX marcó el inicio de una reversión silenciosa en la forma en que la historia de Jesús es comprendida. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto entre 1947 y 1956 abrió un portal a una versión más auténtica y compleja de la espiritualidad judía del siglo I. Estos textos, asociados directamente a la comunidad esenia, revelan prácticas, creencias y visiones del mundo que resuenan fuertemente con las enseñanzas de Jesús, sugiriendo no solo una afinidad, sino una continuidad directa, a diferencia de la narrativa oficial que lo aísla como un evento único y divino. Estos manuscritos lo sitúan como expresión de una línea de maestros que ya aguardaban la venida de un portador de la luz. Además, los evangelios apócrifos,
de Tomás, Felipe, María Magdalena y otros rescatan a un Jesús que habla del autoconocimiento, el despertar de la conciencia y la trascendencia del ego como caminos para acceder al reino de Dios, entendido como estado interno, y no geografía celeste. El rechazo institucional de estos textos demuestra el temor de las autoridades religiosas ante la libertad espiritual que inspiran. Hoy, a medida que tales documentos son estudiados con mayor seriedad, emerge una imagen de Jesús como maestro de sabiduría universal, no limitado a una fe, sino perteneciente al corazón místico de todas las tradiciones. Estos registros comienzan a restaurar la biografía fragmentada y desviada por intereses políticos, revelando que la figura de Jesús es el vínculo entre las escuelas de misterio del pasado y el despertar de la nueva conciencia que ahora florece. Recomponer esa historia no es una tarea arqueológica, sino espiritual. Se trata de devolver al mundo el mapa de acceso a la divinidad que fue ocultado bajo las vestiduras del dogma. A la luz de los registros ocultos y de las tradiciones preservadas silenciosamente, se vuelve evidente que Jesús no surgió como un fenómeno aislado, sino como culminación de una línea iniciática planetaria. Esta línea no pertenece a un solo pueblo o religión, sino que atraviesa culturas y eras: Atlántida, Egipto, India, Tíbet, Grecia, con el objetivo de preservar y transmitir el conocimiento del origen divino del alma humana. El Cristo encarnado en Jesús sintetiza en su biografía todas las etapas del camino iniciático: el llamado, la preparación, la muerte simbólica, la ascensión vibracional y la irradiación del saber. Diferente del mito religioso que lo vuelve inalcanzable, la verdad esotérica revela que Él es un modelo arquetípico de lo que todos podemos ser: un canal despierto de la energía divina, capaz de transmutar materia con conciencia, manifestar curación con presencia y realinear destinos con frecuencia. Esa condición no es privilegio místico, sino resultado de una trayectoria de integración espiritual. Jesús no vino a fundar templos de piedra, sino a activar templos vivos, seres humanos capaces de reconocerse como fractales del todo. Su línea incluye a maestros como Tot, Krishna, Lao Tse, Zaratustra y Pitágoras, todos piezas de una misma red cósmica que prepara a la humanidad para el salto evolutivo que ahora se insinúa. Cuando comprendemos a Jesús como punto de convergencia y no como excepción, su presencia se expande, deja de ser el Salvador exclusivo y pasa a ser el espejo del despertar universal. La verdadera reverencia al Cristo no está en venerarlo, sino en asumir la responsabilidad de continuar el flujo de conciencia que Él encarnó. Su línea no terminó con Él, pulsa en cada ser humano dispuesto a recordar quién es y por qué vino. El centro del mensaje original de Jesús, según revelan los textos iniciáticos y las tradiciones anteriores al cristianismo, no es el pecado, sino la frecuencia. Lo que define la distancia entre el ser humano y su esencia divina no es la culpa, sino el desalineamiento vibracional. Jesús enseñaba que el reino de Dios está dentro de cada uno, y que solo puede ser accedido por quienes transmutan sus estados densos, miedo, odio, ignorancia, en estados sutiles, amor, verdad, conciencia. Tal proceso es esencialmente vibracional. La transfiguración en el monte Tabor, por ejemplo, no es un milagro externo, sino un evento interno de activación del cuerpo de luz, una estructura energética presente en todos los seres humanos y conocida en las escuelas esotéricas como Merkaba. A través de prácticas de silencio, respiración, atención plena y amor incondicional, Jesús demostraba cómo esa estructura puede ser activada, conduciendo al iniciado a la expansión de la percepción y al contacto con dimensiones superiores. Su mensaje, por tanto, no era solo ético, sino tecnológico, una tecnología espiritual basada en la vibración, que permite al individuo alterar su realidad por la calidad de su campo. Por eso, sus gestos curativos no eran teatrales, sino resonantes. Él operaba por sintonía, no por imposición. Esa espiritualidad vibracional fue sistemáticamente suprimida porque empodera al individuo y dispensa intermediarios. El cuerpo de luz, una vez activado, rompe las capas de control impuestas por los sistemas de creencia y libera al ser humano para co-crear con lo divino.
Al ocultar ese aspecto, la Iglesia selló el camino de la ascensión interior y perpetuó la dependencia de dogmas exteriores. Reavivar esa dimensión hoy es restaurar el código crístico original, la espiritualidad como arte de vibrar en verdad. Uno de los aspectos más velados, y también más perturbadores para las estructuras tradicionales, es la implicación de inteligencias no terrestres en la planificación y ejecución de la misión de Jesús. Textos antiguos de la India hablan de vimanas, vehículos celestes usados por seres de otros planos. Tradiciones tibetanas describen maestros venidos de las estrellas. Registros esenios mencionan ángeles como emisarios de esferas superiores. Estas referencias, muchas veces tratadas como metáforas, apuntan a un conocimiento antiguo y sofisticado sobre la existencia de conciencias extraterrestres que actúan en planos evolutivos paralelos al humano. Jesús, en su trayectoria iniciática, tuvo contacto con estas inteligencias, no solo como inspiración, sino como parte de una alianza interdimensional. Su concepción, su nacimiento y hasta su resurrección simbólica fueron acompañados por estas presencias, que operan dentro de lo que hoy llamamos jerarquías cósmicas. Su propia conciencia, según tradiciones gnósticas, no era local, sino proveniente de dimensiones superiores, el Cristo cósmico que se manifiesta por medio de Jesús como vehículo humano. Esta presencia interdimensional no anula su humanidad, al contrario, la expande, lo sitúa como embajador de una fraternidad universal que actúa cíclicamente en el planeta para despertar a la humanidad. El silencio institucional sobre este aspecto no se debe a la falta de evidencia, sino al temor de que su divulgación desmonte la visión limitada de salvación terrestre y control moral. Al comprender que Jesús operaba en conexión con inteligencias superiores, el ser humano se ve desafiado a reconfigurar su lugar en el cosmos, ya no como pecador buscando perdón, sino como semilla estelar despertando a su origen multidimensional. El Cristo, en ese contexto, es puente entre mundos, y su misión es recordarnos que nosotros también lo somos. Dentro de esa reconstrucción iniciática de la misión de Jesús, emerge con fuerza la figura de María Magdalena, cuya importancia fue deliberadamente minimizada por los dogmas posteriores. Presentada como prostituta arrepentida, fue reducida a un símbolo de culpa redimida, cuando en realidad los textos gnósticos la describen como iniciada de alto grado, compañera espiritual y, posiblemente, consorte sagrada del Maestro. El Evangelio de María Magdalena revela su capacidad de comprender y transmitir las enseñanzas crísticas con claridad superior a la de los propios apóstoles. La relación entre ella y Jesús no era de subordinación, sino de complementariedad. Juntos, representaban la fusión del principio masculino y femenino, clave fundamental en los antiguos misterios para la activación del cuerpo de luz y la ascensión vibracional. Al borrar a María Magdalena de la narrativa central, la Iglesia borró también el principio femenino sagrado, aquel que acoge, gesta, intuye, equilibra y sostiene el proceso iniciático. El Cristo, sin la presencia activa de lo femenino, se torna incompleto, desequilibrado, patriarcal y dogmático. Esa omisión tiene consecuencias profundas. Por siglos, la espiritualidad fue disociada de la energía del cuidado, la intuición y la conexión con los ciclos naturales. Recuperar el papel de María Magdalena es rescatar la mitad del mensaje crístico, la mitad que habla de la sabiduría silenciosa, la curación vibracional y la unión como camino. Ella representa el arquetipo de la sacerdotisa olvidada, la guardiana de los saberes prohibidos, la maestra de las aguas internas. Al restaurar su presencia al lado del Cristo, abrimos espacio para una espiritualidad integral, donde la redención no se da por sufrimiento, sino por integración. El Cristo resucitado no es solo el hombre que venció la muerte, sino la unión del masculino solar con el femenino lunar, despertando lo divino en cada célula del ser. A diferencia de la creencia difundida de que las enseñanzas de Jesús se limitaban a consejos morales o promesas celestiales, su palabra era codificada con precisión vibracional. Cada parábola, gesto o silencio portaba frecuencias específicas, diseñadas para activar resonancias internas en los oyentes atentos. Los
maestros esenios ya utilizaban este principio, sabían que la palabra, cuando está alineada con el corazón y la mente superior, actúa como tecnología espiritual, capaz de reorganizar campos energéticos, desbloquear memorias y realinear la estructura vibracional del alma. Jesús elevó esta práctica a un nuevo nivel. Su lenguaje era a la vez simple y fractal, capas de sentido que se desplegaban según el nivel de conciencia de quien escuchaba. Así, el reino de Dios no era un destino, sino una frecuencia. El perdón no era un gesto moral, sino una liberación vibracional. El amor al prójimo no era un mandamiento, sino una tecnología de fusión de campos. Tales conceptos, cuando se comprenden bajo esta óptica, revelan a un maestro que operaba en total consonancia con las leyes ocultas de la creación. Ese aspecto de su misión fue deliberadamente neutralizado para impedir que sus enseñanzas fueran replicadas por iniciados independientes. Al presentar sus palabras como dogmas absolutos, la tradición eclesiástica las congeló, quitándoles la flexibilidad vibracional. Sin embargo, cuando revisamos sus dichos con oídos internos, percibimos que allí está contenido un sistema completo de ascensión de la conciencia, capaz de conducir al ser humano del plano denso al plano de la luz. Jesús no era solo portador de una verdad, él era la propia codificación viva de la verdad, transmitida no para ser adorada, sino para ser activada. La presencia de Jesús no terminó con su retirada física. Los iniciados enseñan que él dejó como legado no solo palabras y ejemplos, sino un campo vibracional, el campo crístico que permanece activo, accesible a cualquier ser humano que sintonice con su frecuencia. Ese campo es una estructura energética de alta coherencia, sostenida por su trayectoria, sus acciones y su nivel de conciencia alcanzado. Así como los grandes maestros de todas las eras, él no está muerto, sino que resuena en otra densidad, actuando como puente entre dimensiones. Cuando alguien entra en profundo estado de amor compasivo, silencio interior o entrega absoluta, toca ese campo, puede manifestarse como intuición, curación espontánea, despertar súbito de sabiduría o sensación de unidad. El campo crístico no pertenece a una religión ni a un grupo exclusivo, es patrimonio vibracional de la humanidad, y su activación no exige intermediación institucional, solo presencia, verdad e intención pura. Ese es el mayor riesgo para los sistemas de control espiritual, el hecho de que cualquier persona, en cualquier lugar, puede acceder a la fuente. Por eso, la historia de Jesús fue recubierta con dogmas, miedos e interpretaciones externas, todo para dificultar el contacto directo con ese campo. Pero ahora, a medida que el velo se levanta y la conciencia colectiva se expande, ese campo vuelve a ser percibido, y su presencia no juzga, no cobra, no amenaza, simplemente invita a cada ser humano a recordar que el Cristo no es una figura congelada en el tiempo, sino una frecuencia viva, palpitante, disponible, y que, al tocarla, algo profundo e irreversible se realinea en el corazón. Vivimos una época en la que antiguos códigos comienzan a emerger de las sombras del olvido. La expansión de la conciencia colectiva, aliada al acceso a manuscritos antes ocultos y a la convergencia entre ciencia cuántica y espiritualidad, está permitiendo la reconstrucción de una memoria iniciática que había sido fragmentada. En este contexto, la figura de Jesús reaparece no como el mártir institucional, sino como el arquetipo del maestro ascendido. Esa reactivación no se da solo en los estudios académicos o en los círculos esotéricos, ocurre en las experiencias personales de despertar, en los sueños simbólicos, en los estados alterados de percepción y en las sincronicidades que conectan buscadores a fuentes de sabiduría inesperadas. El Cristo está siendo recordado, no como símbolo religioso, sino como frecuencia viva. A medida que ese recuerdo se intensifica, también surgen resistencias, crisis espirituales, deconstrucciones de fe, colapsos internos. Pero todo eso es parte del proceso. La memoria iniciática no regresa para consolar, sino para transformar. Y la transformación exige coraje para soltar las narrativas heredadas y asumir la responsabilidad de una nueva lectura de la realidad. Cada vez que alguien comprende que Jesús no vino solo a morir,
sino a enseñar cómo vivir en estado despierto, ese campo se fortalece. Estamos ante un ciclo de retorno, no al pasado dogmático, sino al corazón vibrante de la verdad. La misión de Jesús está en curso, y su legado no terminó, solo cambió de plano. Depende de cada uno de nosotros decidir si queremos seguir repitiendo historias manipuladas o si estamos listos para convertirnos en participantes conscientes de la gran revelación que pulsa silenciosamente detrás del tiempo. El redescubrimiento de la verdadera trayectoria de Jesús inevitablemente provoca conflictos internos. Para muchos, confrontar la posibilidad de que la historia oficial haya sido manipulada es motivo de angustia, miedo o negación. Pero esa conmoción no es señal de error, sino de transición. La duda, en este proceso, es una aliada, disuelve estructuras fijas, abre fisuras en la coraza mental y permite que nuevas luces penetren. Cuestionar los dogmas no es perder la fe, es, al contrario, iniciar el camino de retorno a la fe interior. Jesús jamás pidió adoración ciega, su propuesta era despertar la chispa divina en cada ser. No sustituir la propia divinidad por una figura externa. Cuando un individuo abandona la fe heredada y se sumerge en la búsqueda verdadera, está haciendo exactamente lo que Jesús enseñó, saliendo de la casa del Padre simbólico, atravesando el desierto del ego y regresando a la esencia con nueva claridad. El malestar inicial es inevitable, pero necesario. La verdad no se impone, se revela, y esa revelación exige espacio que antes estaba ocupado por creencias que nos sirvieron hasta cierto punto, pero que ahora necesitan ser trascendidas. En ese sentido, la duda es sagrada, es el portal hacia una fe más madura, más viva, más interior. Una fe que no necesita garantías externas, porque se nutre de la experiencia directa con lo divino. El Jesús que surge de esta nueva comprensión no exige rituales, sino presencia, no quiere seguidores, sino co-creadores, y no ofrece cielo como premio, sino conciencia como herencia. Ese es el llamado, abandonar la fe que nos infantiliza y rescatar la fe que nos empodera, la que nace no del miedo, sino del reconocimiento vibracional de la verdad que late en nosotros. Cuando observamos con atención la trayectoria real de Jesús a la luz de los conocimientos ocultos, se hace evidente su profunda convergencia con otras grandes tradiciones espirituales. Su enseñanza sobre el reino interior resuena en los Upanishads de la India, su práctica del silencio y el ayuno dialoga con el Tao de Lao Tse, su ética compasiva se alinea con el camino óctuple de Buda, su conexión con el Padre resuena con los principios del Uno de Plotino. Esa convergencia no es coincidencia, sino señal de que hay una sabiduría perenne que atraviesa los milenios bajo diferentes nombres y símbolos. Jesús no vino a crear una religión, sino a actualizar una conciencia, la misma que ya latía en las pirámides de Egipto, en los cánticos védicos, en los mantras tibetanos y en los oráculos griegos. Su misión fue reunir, integrar y traducir esa sabiduría universal para un nuevo ciclo de la humanidad. Al comprenderlo como un vínculo y no como una exclusividad, abrimos espacio para el diálogo interespiritual, para el reconocimiento de que todas las grandes tradiciones hablan, en esencia, de la misma búsqueda, la unión entre lo humano y lo divino. Esa perspectiva disuelve el fanatismo, cura la división y promueve la fraternidad entre caminos aparentemente distintos. Jesús, como Maestro universal, no rivaliza con Buda, Krishna o Hermes, los reconoce como hermanos de misión. Su biografía verdadera nos recuerda que la espiritualidad es una sola, y que lo divino se manifiesta en muchas lenguas, pero vibra con la misma luz. Honrar esa convergencia es también honrar al Cristo en su totalidad, no como símbolo de separación, sino como expresión del uno que late en todas las formas. Conocer la verdadera historia de Jesús, la que reconecta su trayectoria a la línea iniciática planetaria, no es un privilegio intelectual, es una responsabilidad espiritual. Porque al acceder a esa perspectiva, el buscador contemporáneo deja de ser solo espectador de la fe y se convierte en coautor de su propia ascensión. Ya no es posible, después de saber
volver al modelo de sumisión y adoración pasiva. La revelación exige postura, exige elección y, sobre todo, exige acción. Quien comprende que el Cristo fue un maestro de frecuencias, un transmisor de tecnologías espirituales y un ejemplo de integración humana y divina, no puede contentarse más con la repetición de dogmas muertos. El nuevo camino es el de la vivencia, meditación, silencio, estudio, servicio, presencia. Estas son las prácticas que reactivan el campo crístico, no como obligación moral, sino como alineación vibracional. El buscador moderno es llamado a integrar los conocimientos olvidados, a probar con el propio cuerpo y espíritu aquello que antes aceptaba solo como creencia. Ese es el verdadero discipulado, aquel que no sigue por fuera, sino que despierta por dentro. Jesús jamás quiso súbditos, formaba maestros, y cada ser humano que hoy se dispone a investigar, meditar y encarnar esa frecuencia se convierte en parte viva de su misión inacabada. La verdad libera, pero también convoca, y la convocatoria, ahora, es clara: convertirse en canal lúcido de una espiritualidad viva, vibrante y universal. Quienes respondan a ese llamado formarán la nueva red de luz que Jesús anunció, no con palabras, sino con su propia vibración, más que una figura histórica o un maestro excepcional. Jesús representa un arquetipo universal de transfiguración, simboliza el proceso por el cual el ser humano común, limitado por el dolor, el ego y la ignorancia, despierta a su naturaleza divina y se reconcilia con el todo. Esa transfiguración no es instantánea, ni reservada a unos pocos. Es el destino natural de toda alma que se alinea con la verdad. El Cristo es el modelo del ser humano en estado de unidad, capaz de habitar el mundo sin perderse en él, de sentir sin aprisionarse, de actuar sin violar el orden del espíritu. Ese arquetipo existe en cada uno de nosotros como posibilidad latente. Cuando invocamos al Cristo, no estamos llamando a un Salvador externo, sino activando ese modelo interior. Esa es la clave de la verdadera espiritualidad: reconocer que lo sagrado ya habita en nosotros y solo espera nuestra autorización para florecer. Jesús nos mostró eso no con promesas, sino con su propia vida. Caminó entre nosotros como quien ya recordaba, invitándonos también a recordar. Y esa invitación aún resuena. No nos pidió que lo siguiéramos hasta la cruz, sino hasta la transfiguración. La cruz es solo el paso, la luz es el destino. Cuando comprendemos esto, todo cambia. El dolor cobra sentido, el silencio se vuelve fértil, la vida se revela como camino de retorno. El Cristo no está en el pasado, es un estado del presente, y cada vez que elegimos la verdad, el amor y la presencia, Él se manifiesta, no como leyenda, sino como realidad vibrante. La misión del Cristo no terminó con Jesús, solo inició un ciclo que ahora encuentra su madurez. Lo que comenzó como una semilla plantada en suelo árido florece, siglos después, como conciencia despierta en corazones que recuerdan. La nueva humanidad no será guiada por jerarquías ni por libros sagrados cerrados. Será compuesta por seres que vibran con propósito, que reconocen en el otro la chispa del mismo fuego, y que ya no necesitan sacerdotes para tocar lo divino. Esa es la verdadera iglesia, la comunión invisible de los que vibran en amor, verdad y lucidez. Jesús no vino a fundar una institución, sino a inaugurar un campo. Ahora, comparte este video con alguien que amas, suscríbete para ser parte de esta transformación, y mira el próximo video aquí en la pantalla para continuar este viaje. Y ese campo crece con cada elección consciente, con cada perdón sincero, con cada respiración presente. La iglesia del Cristo es interior, sin muros ni dogmas. Su altar es el corazón humano, y su misión es eterna: recordar al mundo que el cielo no está arriba, sino dentro, que la salvación no viene de fuera, sino de dentro, y que Dios no es un juez distante, sino una frecuencia viva que late en todo. Al aceptar esa verdad, no nos volvemos dioses, nos volvemos humanos plenos. Y eso, paradójicamente, es lo divino. El Cristo despierto en nosotros no necesita aplauso, necesita acción. No exige rituales, exige coherencia. No espera perfección, sino presencia. Y ahora que lo sabemos,
no podemos ignorarlo más. La elección está hecha, repetir la historia o reescribirla. El Cristo camina con nosotros, no detrás ni adelante, sino dentro. Y la nueva humanidad, cuando escuche ese llamado, sabrá, el tiempo del recuerdo ha llegado, que la luz regrese, que el velo caiga, y que el reino despierto florezca, al fin, en cada ser.